Bueno, pues voy a intentarlo. Ahora, como acabáis de tomar el café, las cosas se toman con mucha más gracia. O sea que espero que os dure un poco el efecto de la cafeína y del azúcar que le haya echado. Voy a empezar planteando una pregunta que posiblemente sea redundante, ¿no?, en este auditorio. La necesidad de la formación. Bueno, esto, viendo la edad media del auditorio, así por estimación, yo creo que he acertado, pero bueno, tenéis todos cara de tener 35 más o menos, o sea que a los 35 os ponéis... Gracias, gracias. Esto es ganarse al auditorio nada más comenzar. Bueno, algunos tienen menos, ¿eh? Anoche, hablando con algunos de Innovamat, me quedé asquerosamente sorprendido de lo viejo que soy ya, porque vamos. Pero bueno, dicho esto, a los 35 años no te pones la ropa de los 15. Bueno, a lo mejor sí, si es muy vintage y demás. Y ya no hablo de que se lleve o de que no se lleve, ¿no? Tú vas evolucionando, te vistes de una forma diferente, por supuesto, la talla no es la misma, bueno, hopefully puede ser, pero bueno, la talla puede cambiar, para bien o para mal, no te sirve, no te ves igual, te expresas muchas veces con la forma en la que vistes, y a medida que vas cambiando en tu vida, pues vas cambiando también esa ropa que te acompaña. A veces te pones cosas de hace tiempo, abres el armario y dices, pues voy a sacar esto. Te compras cosas que no pones también. Yo creo que plantear esta pregunta aquí seguramente sea redundante, porque estoy seguro de que casi todos y casi todas me vais a decir que no llevaríais la misma ropa, ¿verdad? ¿Es así? ¿O no? ¿O sí? Bueno... Si es así, seguramente ya habré acabado la charla, porque es lo que tenía como cometido era intentar convenceros de lo importante que es formarse como docente. Con lo cual, bueno, muchas gracias, Innovamat, y ya hasta aquí. Bueno, pero como esta parte yo creo que la compartimos, porque si no, no estaríais aquí. Mañana es puente aquí en Madrid, en fin, bueno, tal. O sea, seguro que hay cosas mucho mejores que hacer que estar aquí escuchándome a mí. No habréis venido por mí, ha habido ponentes mucho mejores, pero bueno, dejadme que... Vamos a ir un poco más allá, vamos a intentar plantear la formación docente no como un conjunto de acciones o de iniciativas o de cursos o de charlas a las que yo acudo. Y esto es algo que a mí me parece que es muy importante desde el punto de vista de la investigación, que yo es a lo que principalmente me dedico, también desde la formación que llevo a cabo como formador de docentes en formación inicial y en formación continua, y especialmente en el contexto español. Es muy importante que empecemos, si no lo hemos hecho ya, aunque seguramente quienes estáis aquí sí que lo habéis hecho, que empecemos a plantearnos la formación continua como un proceso encaminado a algo, no como una acumulación de cursos en una hoja de servicios que me permite pues, solicitar un sexenio de formación o que me permite acudir a unas oposiciones diciendo que he cubierto un montón de cursos. Esa formación tiene que tener una dirección, tiene que tener una organización, porque nos movemos en un entorno, como hemos dicho ya en algunas de las charlas anteriores, cambiantes. Es decir, hay estándares curriculares que van cambiando. Por ejemplo, en la última reforma, y en España ya sabéis que somos muy tendentes a reformar cada 2 por 3, en la última reforma aparecieron los grafos. Bueno, pues estoy seguro de que muchos y muchas de vosotras, incluso teniendo formación de matemáticas a nivel superior, una carrera de matemáticas, incluso una carrera de matemáticas, tú puedes acabar una carrera de matemáticas sin haber estudiado teoría de grafos. Puedes hacerlo. No vamos a discutir ahora si está bien o está mal, pero lo puedes hacer. O sin ver inferencia estadística. Y son cosas que han aparecido como contenidos en las últimas reformas curriculares, ¿no? Si me voy a primaria, por ejemplo, hay un estándar, y perdonadme porque como me dedico a esto, siempre lo menciono, hay una descripción que habla de la probabilidad como medida subjetiva de la incertidumbre. Nada menos, en primaria. Eso es algo que no se estudia o no se había estudiado normalmente en la formación inicial. La definición, el significado subjetivo de la probabilidad.
Pero aparecen también la parte de abajo de la piscina, que antes nos hablaba Laura. No solamente los estándares curriculares cambian respecto a contenidos, sino cambian respecto a formas de ver las matemáticas. Prestarle atención a procesos como la modelización, competencia específica 1, como la resolución de problemas, la comunicación. Es decir, cambia la forma en la que vemos las matemáticas. Cambian también las necesidades a las que queremos responder. Cuando yo estudié matemáticas, hace muy poquito, a nadie le importaba la relación de las matemáticas con el mundo. A nadie, absolutamente a nadie. Es más, muchos profesores y alguna profesora presumía de que las matemáticas eran independientes y libres de contexto, de que teníamos una disciplina que nos permitía trabajar aparte, afuera del mundo. Esa realidad, afortunadamente, desde mi punto de vista, cada vez se va superando más. Las matemáticas también sirven para que trabajemos los problemas de nuestra sociedad. Se van modificando, no solamente, como os digo, desde el punto de vista de las cosas nuevas que sabemos o que podemos hacer con matemáticas, también de nuevas evidencias respecto a qué metodologías, por ejemplo, pueden ser más apropiadas para enseñar y aprender algún tipo de contenido. Por lo tanto, tenemos que plantearnos esa necesidad de formación en un marco más amplio, no solamente como formarse para acumular formación o por querer que de esa manera mejore. Tenemos que ponerle un objetivo. Perdonadme que ponga esto. Esto es un constructo de investigación con el que no pretendo ni mucho menos... esto es casi como una apuesta, ¿no? Sujétame el cubata. ¿A que no pones el hexágono del MTSK? Se está riendo por ahí Belén, Pues sujétame el cubata. Bueno, el cubata no, perdón, o sea, el agua. ¿A que no pones el hexágono del MTSK en una charla de formación continua? Bueno, pues écolo. Vale. ¿Qué es lo que quiero ilustrar con esto? Hay muchas formas en investigación de describir qué sabe un profe de matemáticas. ¿Vale? Y lo que quiero mostraros es que no es solo... ¿Esto tiene luz? No. Bueno, que no es solo esta parte del conocimiento de los temas, las definiciones, las proposiciones, las propiedades, las relaciones que existen. Cuando hablamos de saber mate como profe, tenemos que hablar también de conectar la estructura de las matemáticas. ¿Qué viene antes? ¿Qué viene después? ¿Qué está por encima? ¿Qué está por debajo? ¿Qué va en paralelo? ¿Cuándo puedo abordar una cosa después de haber abordado otra y cuándo no puedo? Esa estructura ampliada de las matemáticas. Y necesito también conocer las prácticas matemáticas. Es decir, como profe de mates necesito saber qué es argumentar, tener una idea clara de lo que es conjeturar, de lo que es refutar. Necesito tener una idea clara de cuáles son las distintas formas de representación en matemáticas. ¿Cómo puedo generalizar? ¿Cómo puedo complejizar una situación? ¿Cómo puedo simplificarla? Esta cosa de la que hemos hablado en tantas ocasiones, de tareas de suelo bajo, de techo alto y de paredes amplias. Es decir, cómo puedo moverme dentro de un mismo constructo matemático para hacerlo más o menos complejo. Pero además está aquel conocimiento que tengo que tener como conocimiento didáctico, y didáctico de las matemáticas. No basta con saber mates, que es la parte izquierda de ese hexágono. Necesito también tener planteamientos claros respecto a cómo enseñar matemáticas. ¿Cuáles son las teorías que fundamentan lo que yo hago? No es que necesitemos ser teóricos. Laura ha comentado antes, socioconstructivista. Pues eso tengo que tener una idea de si yo adopto un enfoque socioconstructivista, ¿en qué se basa? Tiene que haber interacción social entre mis alumnos. Tengo que tener una idea respecto a cómo planteo mis clases, pero también tengo que tener una idea respecto a cómo aprende mi alumnado. ¿Qué necesita saber? ¿A qué dificultades se enfrenta habitualmente? ¿Cuáles son las estrategias más comunes para resolver un determinado tipo de problemas? ¿Qué tipo de ayudas puedo proporcionar cuando me enfrento como profesor a esa situación? Y tengo que tener también conocimiento de los estándares de aprendizaje, no solamente de los míos, no solamente de mi currículo. No hay que ser un experto en educación comparada, pero sí que es muy adecuado que conozcamos, por ejemplo, esto cómo se estudia en Portugal. Ya no digo en Ontario, ¿vale? o en Nueva Gales del Sur, aquí al lado, en Portugal. ¿Cómo se estudia esto? O en Italia, ¿no? ¿Cómo lo enfocan? ¿Se estudia lo mismo? Las mates son universales, se nos llena la boca los matemáticos, pero ¿se estudia lo mismo? ¿Se hace igual? Bueno, eso es importante y, por supuesto, los autores
de este modelo, sitúan en el centro y con esa línea discontinua las creencias y las concepciones sobre las matemáticas y sobre qué es enseñar y aprender matemáticas, que están permeando todo lo demás. Las creencias es lo más difícil de trabajar cuando haces formación docente y realmente es una de las cosas que más influencia tienen. Antes ha comentado Laura un ejemplo que lo voy a retomar. Una creencia habitual y que puede limitar y obstaculizar muchos otros planteamientos. Tengo que empezar con la teoría. Esa es una concepción sobre la enseñanza y el aprendizaje de matemáticas. No puedo hacer ninguna tarea si no he empezado definiendo. Teoría, ejemplos y ahora vamos a los ejercicios. Claro, si yo quiero adoptar un enfoque socioconstructivista, porque he leído toda esta bibliografía y he visto que es lo mejor y demás, pero luego me enfrento con esa concepción, puedo saber mucho que no me sirve para nada. Bueno, esa es la idea que quería transmitiros simplemente con este modelo. Por lo tanto, tenemos que buscar la forma de orientar todas esas acciones de formación hacia un plan de desarrollo profesional. Esto es algo que, como os digo, lamentablemente yo en España he hecho mucho de menos. Porque, claro, no se puede saber todo esto y pretender que tú sales con 22 años, haces el máster y con 23 sabes todo esto. No, chicos, lo siento, pero esto es una cosa a la que se va llegando. Hay otro modelo todavía mucho más evolucionado que hace como una pirámide de base hexagonal y que te dice que tú abajo estás en el puntito y luego vas ampliando. Bueno, no nos vamos a poner tan... Pero yo tengo que tener un plan para mis próximos años. No voy a saber lo mismo, a que no sabíais lo mismo el primer día que os pusieron en clase que ahora. Yo siempre digo que, por Dios, menos mal que no me grabaron aquella clase. Estaba de becario FPU, me dijeron, sale una plaza, la pedí, me dijeron, vas mañana a dar investigación operativa a quinto de industriales. Allí la gente eran señores, eran señoros. Yo con 23 años eran todos mayores que yo, porque eran los industriales de antes, y a dar una cosa que yo no había estudiado en la carrera. Bueno, pues prefiero olvidar aquel momento, pero por supuesto que no sabía lo mismo que sé ahora, ni vosotros. Y seguramente habrá cosas que podamos planificar con un poco más de tiempo. Y eso es lo que yo personalmente creo que nos falta en España. Hay iniciativas bien organizadas. Hay empresas que se dedican a la formación, que ofrecen un plan de acompañamiento que está orientado, pero hay mucho francotirador. Hay muchos cursos de tira por aquí, acumulo cursos de 20 cosas, cursos que se ofrecen en función de las necesidades de quien los ofrece, en lugar de en función de las necesidades de quien los tiene que recibir. Se mete un contenido nuevo en el currículo y no hay un plan sistemático de formación respecto a ese currículo. Te tienes que buscar la vida. Bueno, eso creo que es una característica muy española. Tampoco tenemos que fustigarnos, pasa en otros países, pero en España me parece que es francamente mejorable lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es la idea de ese plan de desarrollo profesional? Tenemos que concebir nuestra práctica, la educación matemática, como una práctica y, por lo tanto, una actividad en la que se presentan problemas. No problemas de mates, sino problemas de educación matemática, que yo tengo que saber cómo resolver. Y para ello necesito observar, necesito diagnosticar, necesito planificar y necesito evaluar. Tengo que entender lo que hago. Tengo que entender esa práctica matemática. Y para eso, efectivamente, además de tener que llevar a cabo aquellas 4 acciones, necesito poder argumentar lo que hago. Cuando yo decido un plan, tengo que ser capaz de explicar por qué lo hago así. Y eso es muy complicado. No es lo hago así porque está en el libro o porque me lo dijo Laura, ¿vale? Bueno, hay gente de la que te puedes fiar más o menos. Laura es de fiar, ¿vale? Pero, bueno, en los campamentos alguna cosa que he escuchado, pero bueno, eso ya es en su vida anterior. Digamos que ahora como educadora matemática es de fiar. Es decir, sí, hay gente que es de fiar, pero no me basta con esa confianza, porque incluso formadores o formadoras pueden tener ideas que no nos convenzan. Tengo que ser capaz de argumentar por qué y explicar, por lo menos explicármelo a mí mismo y a quienes me rodean, por qué hago las cosas de una determinada forma. Entonces, para eso, como os digo, es muy importante también el cuestionamiento
prácticamente continuo de por qué hago las cosas y de cómo creo que las tengo que hacer. Bien, ese tipo de trayectorias, como os digo, tienen que estar alineadas. Deberíamos tener, hay países en los que hay una especie de hitos. ¿Cómo se dice en inglés ahora? Benchmarking, ¿no? O milestones. Bueno, lo llaman así, como marcarte unos hitos, decir, bueno, a 5 años, ¿qué debería saber un profesor de matemáticas después de llevar 5 años de práctica? O a 15 años. Y evidentemente, como os digo, ahí es donde se va aumentando y ensanchando ese conocimiento. Y evidentemente tendría que estar alineado con una finalidad. ¿Qué quiero que sepa? Bueno, vamos a poner ejemplos basados en investigación. Entonces, me parece muy importante, en primer lugar, que no perdamos de vista que todo esto que llamamos innovación docente es innovación porque supone una novedad en un contexto. Por lo tanto, lo primero, la innovación, lo que es innovación en Oviedo, puede serlo en un barrio de Oviedo y en otro no. Puede serlo en un cole de Oviedo y en otro no. Si yo me voy con unas tablets y pienso que voy a hacer una cosa súper innovadora a un cole donde llevan 20 años manejando tablets, eso no va a ser innovador. ¿De acuerdo? Entonces, el contexto, lo primero, importa mucho. Y lo segundo, la innovación no es hacer cosas porque molen, porque sean tecnológicas o porque a mí me funcionismo, palabra que le cojo a mi amigo Pablo Beltrán, es que yo hago esto así y me funciona. ¿Vale? ¿Y cuál es la fundamentación? Que te funcionó. Claro, pero vuelvo a lo de antes, te funcionó en ese centro, en ese colegio, con esos alumnos. Eso no es una garantía de nada. Entonces, ¿tienen los profes que ser expertos en investigación educativa? No. ¿Deben tener conocimiento de qué nos dice la investigación educativa? Sí. ¿Cuánto? Vale, esa es parte del problema. ¿Y cómo lo adquiere? Hay algunos ejemplos, podría poner muchísimos más, de acciones que a mí me parecen imprescindibles, que veo en muchos profes, seguramente en casi todos los que estáis aquí, pero no los veo en todos, o al revés, hay muchos profes en los que no los veo. Hay revistas que intentan hacer llegar al profesorado de matemáticas esos avances en investigación traducidos a un lenguaje un poco distinto, no sé si siempre lo conseguimos, pero al menos lo intentamos, del lenguaje duro que usamos los investigadores, de nuestra jerga científica. Pues, por ejemplo, Suma, Unión, Uno, Números, revistas de sociedades de profesores, que son, Epsilon, me ha faltado poner ahí, por ejemplo, la de la Thales también, son revistas donde realmente se pueden tocar esos avances. Hay otras revistas que tienen una versión, siendo revistas más dirigidas a investigación matemática, tienen secciones donde aparecen este tipo de innovaciones, más aplicadas a aula o situaciones o problemas de aula. Y luego hay jornadas y congresos que seguro que conocéis, dirigidas para el profesorado y que son altamente recomendables. Siempre tomo la frase de otro querido amigo, Julio Rodríguez Taboada, el presidente actual de la FESPEM, que dice que a él acudir como profe novato a sus primeras JAEM fue lo que le cambió la visión de la profesión. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Y de eso vamos a hablar ahora. Bueno, pues, aunque no es muy habitual en España, hay algunas universidades o centros de investigación donde esto está ocurriendo. Y es hacer algún tipo de contacto con grupos o con redes de investigación, con distintas dinámicas, con distintos formatos, esto es muy amplio, pero estar ese contacto que necesitamos, los primeros que los necesitamos somos los investigadores de educación matemática. ¿Vale? Esta es otra discusión habitual en X, antes Twitter, de «¿usted no pisa el aula?» Bueno, hombre, yo doy clase todos los días en un aula, eso se lo puedo garantizar. No piso la misma que usted, ¿vale? Pero por eso precisamente es importante tener esa visión complementaria de lo que yo sé con lo que tú sabes, de lo que yo hago con lo que tú haces, ¿no? Hay también la posibilidad de intentar condensar ese conocimiento de investigación y de innovación ahí os pongo otro ejemplo, los expresos de Cambridge Education, son 2 páginas, o sea, una página por las 2 caras, donde están libres en Internet, los podéis buscar, los expresos de Cambridge, y son
una visión condensada, por eso lo llaman expreso, porque dicen que es corto y concentrado, de qué dice la investigación en matemáticas sobre un tema concreto. Entonces tú buscas, ¿qué dice la investigación matemática sobre cómo enseñar los negativos? ¡Pum! Ahí lo tienes. En 2 caras, un resumen. ¿Para qué? Para que empieces a partir de ahí a tirar del hilo, a adentrarte y demás. Son cosas, como os digo, realmente buenas, ¿eh? Es un esfuerzo magnífico que hacen en Cambridge, pues porque es Cambridge. Vale. No voy a comparar el personal que tienen en Cambridge con el que tenemos en la Universidad de Oviedo, ¿vale? Pero bueno, ¿qué más cosas? Bueno, pues hay sociedades, científicas, contactos con universidades. Esto, por ejemplo, si conocéis el contexto italiano, se nota muchísima diferencia el contexto italiano con el contexto español. Ahí hay unas conexiones muy fuertes de lo que llaman ellos, incluso tiene una figura que se llama el insegnante ricercatore, que son profesores de aula que colaboran en esa investigación con grupos de la universidad y donde están continuamente retroalimentándose. Bueno, ejemplos, como os decía. El primer ejemplo que voy a mencionar es muy amplio. Bueno, esos numeritos que salen por ahí corresponden con las referencias que vienen al final, ¿vale? El primer ejemplo no es la potencia, no es la liana de las potencias, Laura. Son las comunidades de aprendizaje. Este es un término tan amplio que resultaría imposible describirlo aquí. Las comunidades de aprendizaje lo que hacen es establecer precisamente o canalizar ese contacto del que yo antes hablaba entre profesorado e investigadores. En algunos casos incluso participan las familias. Depende cómo. Dinámicas hay muchísimas dinámicas. Reuniones periódicas, grupos de trabajo, dirigidas a un tema concreto, a temas más amplios, pero se trata de formalizar esa reflexión de la que yo os hablaba antes sobre la práctica educativa. De tal manera que el profesorado en activo expone sus problemas, los investigadores y las investigadoras ven si pueden darle una respuesta basada en lo que ya conocen o, si no, pues se plantean el problema de investigar cómo pueden dar respuesta. Con lo cual hay un ciclo de retroalimentación continuo. Mejora la práctica docente y mejora la investigación. La práctica alimenta la investigación y la investigación contribuye a la práctica. Son, como digo, comunidades muy establecidas, por ejemplo, en países como Italia. Hay ejemplos locales en España muy buenos, por ejemplo, la Universidad de Huelva, que son los autores del modelo este hexagonal que os comentaba antes, ha tenido durante mucho tiempo una comunidad de aprendizaje muy local y muy centrada, muy apegada al terreno, con profes de primaria y de secundaria, y la mantiene, ¿no? Hay ejemplos en los que yo creo que todavía podríamos avanzar muchísimo más en España. Estas comunidades se pueden, digamos que son la estructura. En cuanto a la metodología, hay muchísimas formas de abordar esto. Yo hoy voy a centrarme mucho más en el tiempo que me queda en, ¿cómo vais? Os veo despiertos, el café estaba bien, ¿vale? Bueno, voy a intentar centrarme en una práctica que me parece también poco frecuente en España y en la que, sin embargo, toda la investigación nos dice que es la práctica, sin duda, más eficiente a la hora del desarrollo profesional de los profes de matemáticas, que es la observación. Verte dando clase, ver a otros y a otras dando clase. Pero claro, esto no es verse, ala, venga, ponte ahí, vamos a ver la clase. No, claro, para verte necesitas tener unos objetivos claros, necesitas, y es muy importante, tener definida una pauta de observación, es decir, ¿en qué nos vamos a fijar en esta clase? Hay pautas holísticas, luego os hablaré de una, son pautas muy grandes con un montón de indicadores que para verlos todos a la vez tienes que estar muy curtido en esto de la observación. Entonces es más recomendable centrar la observación en un aspecto concreto. Vamos a la piscina de Laura. ¿Hoy en qué nos vamos a fijar? Vamos a fijarnos cómo buceamos en la comunicación trabajando con el sentido estocástico. Venga, pues vamos a definir en qué nos vamos a fijar. Porque si no, ya os digo, ver es como ver, bueno, pues como cuando te llevan a ver un cuadro, ¿no? Vale, si nadie te lo explica, si no has estudiado nada, pues estás muy perdido.
O puede ocurrir lo contrario, lo que decía Chevalach del monumentalismo. Vete a ver un edificio, mira qué bonitas son las matemáticas, qué bonita es la clase de mates, vale, ¿y qué he aprendido? Pues nada. Entonces es muy importante esto. ¿Cómo lo podemos hacer? Yo os voy a poner varios ejemplos aquí de formas de llevar a cabo este tipo de observación. Pero insisto, en España no es muy habitual, en otros países sí que está sistematizado y forma parte de ese proceso de desarrollo profesional y, sin embargo, hay muchísimas evidencias de que es la práctica más efectiva. Por ejemplo, esta es una actuación que forma parte de una tesis doctoral que dirigí hace unos años, de mi compañera Laura Muñiz. Siempre digo que no tengo que aclarar que no somos familia, porque yo soy Rodríguez Muñiz y ella es Muñiz Rodríguez, pero chicos, somos de Asturias, ¿vale? O sea, no, esto pasa. Bueno, ¿qué hicimos aquí? Aquí lo que hicimos fue diseñar, esto fue un diseño basado en grabar episodios de clase con 3 cámaras a la vez. No penséis que era un montaje de la leche, 3 cámaras de las baratinas. Un micro de petaca a la profe, planteábamos una serie de situaciones de aula, las grabábamos y después lo que íbamos haciendo, está en inglés esto, porque no lo tenemos, le íbamos planteando, en determinados momentos se paraba el vídeo y se le plantea al profesorado una pregunta. Las preguntas pueden ser de contenido matemático o de contenido didáctico, ¿no? Por ejemplo, en este caso te dice, esa es la tarea que tienen que hacer, calcula el cociente y el resto de estas divisiones de polinomios y lo que te pregunta es cómo responderías al trabajo de tus estudiantes, describe 4 formas diferentes de garantizar que aprendan. Esta es una tarea muy enfocada al feedback, a cómo dar feedback a nuestros estudiantes. Entonces, lo que hicimos fue, basada en esa observación, en este caso de un tercero, diseñar una serie de entornos donde se te van planteando preguntas. Luego, en otro caso, más adelante, un estudiante levanta la mano, dice una cosa, la pregunta es, vale, ¿y ahora cómo le responderías? Esto no es una cosa de evaluar hipótesis, es promover la práctica reflexiva y después ponerlo en común y discutir. ¿De acuerdo? Este tipo de videoviñetas, en otras ocasiones lo que se hace son simulaciones. Por ejemplo, yo vi hace unos años en la Universidad de Gante una simulación donde hacían 2 de los alumnos hacían de la familia de una estudiante que iba a ver a su profesor, ¿no? Entonces, el que hacía de profesor, por supuesto, lo que hacían los actores, ¿no? Estaba guionizado, pero el que hacía de profesor no lo sabía por dónde le iban a salir. Y entonces le empezaban a plantear un montón de dudas. Es que esto de Innovamand no funciona, es que no saben sumar, es que no saben restar, es que la resta se ha hecho toda la vida así, es que la división con la caja, es que fíjate ahora lo que hace, no sé qué. Entonces era para ver cómo el profesor, el que hacía de profe, iba respondiendo a ese tipo de situación, ¿no? En este caso no sería una videoviñeta, sino que sería una simulación. Otro tipo de cosas que hemos hecho es pedir que hagas un vídeo de clase. Y aquí, antes de poneros el vídeo, os quiero comentar una cosa. Esto nos ha servido, por ejemplo, para ver el rol de las concepciones. Esto está hecho con profes en formación inicial, no continua, pero se puede hacer perfectamente, es bastante sencillo de hacer, que es en lugar de observar, grábate una clase. ¿Por qué digo que nos hizo aflorar esto de las concepciones? Pues porque llevábamos todo un año trabajando esta cosa del aprendizaje activo, del alumnado protagonista de su propio aprendizaje, de una clase inductiva donde empiezo viendo ejemplos y acabo con la teoría. Y cuando les pedimos que hicieran estos vídeos y les decimos simplemente la instrucción es grábate una clase, el 95% de las clases eran clases deductivas, con ese verbo que... ¿Qué verbo usáis para la teoría? Antes, bueno, en catalán podéis hacerlo de hacer clase de teoría, pero en castellano, ¿qué? Ahí está, dar la teoría. No enseñarla, no, dar, porque es algo que te lo doy, te lo pongo ahí y ya está. Bueno, pues ese verbo era el que nos salía en casi todos los vídeos. Estudiantes para maestros dando la teoría. Claro, luego les decíamos, ¿pero qué pasa? No hemos dicho, claro, pero es que una clase, cuando yo solamente dije, grábate una clase, no te dije, grábate una clase dando la teoría. Sin embargo, ese sesgo es tan fuerte que al pedir, grábate una clase, 200 y pico personas se grabaron dando la teoría. Si podéis, por favor, simplemente, bueno, para que se vea el vídeo, pero, bueno, pues...
Vamos a representarlo ayudándonos de un diagrama de árbol. Como la caja la elegimos de manera aleatoria, es claro que la probabilidad de elegir cada una de ellas es 1/3. Es el segundo experimento asturiana, consiste en abrir uno de los cajones y extraer la moneda que está dentro. Si hemos elegido la primera de las cajas, tenemos dos posibilidades. Bien abrir el primer cajón o bien el segundo. En ambas encontraremos una moneda de oro. Lo mismo podemos hacer... Bueno, ya os digo, un fragmento muy corto simplemente para que veáis esto. No todas fueron así. Hubo clases donde los alumnos se grabaron, el formato era completamente libre, se grabaron haciendo otro tipo de cosas. Pero ¿a qué voy? Que es a lo que estaba hablando, la observación. Esto es muy importante porque ya no es solo verme a mí mismo, sino ver cómo planteo esta clase. Es muy útil, es muy sostenible porque este vídeo no requiere que estemos viendo in situ a los otros profes, a nuestros compañeros de clase, porque tenemos clase a la vez, ¿no? A nuestros compañeros de cole. Podemos hacer este tipo de tareas. ¿Y qué ocurre? Que verte dando esto es una tarea muy profunda en cuanto a desarrollo profesional. ¿Cuántos os habéis grabado y os habéis visto dando clase? Debería estar el auditorio con todo el mundo con la mano llena. Seguro que sí, que muchos más lo habéis hecho. Es realmente una actividad muy rica. Pero ojo, para que ocurra esto, y aquí os pongo simplemente un ejemplo de lo que aplicamos, ¿de qué nos dimos cuenta? De que necesitábamos tener también unos indicadores claros, ¿no? Por ejemplo, en este caso era un vídeo sobre probabilidad en primaria. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que consideramos que debería aparecer en una buena clase de probabilidad en primaria. Y entonces hicimos una especie de rúbrica con unos indicadores que nos iban diciendo qué cuestiones deberían aparecer y qué no. Esto simplemente os lo traigo para ilustrar lo que antes os decía. No es ver por ver la clase, porque el ver por ver la clase muchas veces acaba llevándote a lugares comunes. Es que la voz se usa bien, es que vas muy rápido, es que me gusta tu estilo. Eso está bien, ¿vale? Pero nosotros no solamente queremos mejorar la enseñanza, queremos mejorar la enseñanza de las mates. Y entonces tenemos que centrarnos en esos aspectos matemáticos. Y además, el propio proceso de definir esta rúbrica me hace pensar a la vez sobre qué es lo importante en esta clase. Con lo cual complemento las dos opciones. La elaboración de esos indicadores y el luego ver un vídeo o ver una clase en directo. ¿Qué pasa si no tengo oportunidades de ver todas estas clases o de grabarme? Bueno, pues hay más alternativas. Recientemente, y a partir del Thalys Video Study de 2018, se hizo una plataforma con los vídeos de algunos de los países. Este Thalys Video Study fue un análisis de clases de matemáticas sobre ecuaciones de segundo grado en 8 países. En España no participó el Ministerio, participó la Comunidad de Madrid, con lo cual quizá algunos de vosotros... ¿Alguien de aquí participó en el Thalys Video Study? Bueno, eran profes de secundaria que se grababan 2 clases y esas clases fueron analizadas a nivel mundial, ya os digo, en 8 países. Parte de ellos hispanohablantes, parte era Inglaterra también, bueno, como país, como la Comunidad de Madrid, Japón, China, México, Colombia, Chile y Alemania. Vale, esos eran los países. Bueno, pues algunos, no todos, por ejemplo los de la Comunidad de Madrid no están disponibles, dieron estos vídeos y tenéis esta web. En esta web, por ejemplo, en esta primera parte tenéis la pauta de visualización de en qué nos fijamos quienes tuvimos que evaluar esos vídeos. Es una pauta completísima, enorme, pero viene clasificada por dominios. Por ejemplo, que te quieres fijar en la parte de dominio del contenido, pues tienes una serie de indicadores. ¿Que te quieres fijar en la clase, en la parte de opciones, oportunidades de aprendizaje? Pues tienes otra serie de indicadores. Múltiples formas de pensar, persistencia, la parte socioafectiva, es decir, los indicadores están organizados, con lo cual también nos puede ayudar, y esa parte del tocho me parece que estaba en español, a ver esos indicadores. Y después lo que se ha hecho es recortar fragmentos de esos vídeos, organizarlos por temas y proponer actividades de formación continua con esos vídeos. Entonces, por ejemplo, si podéis abrir uno de ellos, este es uno sobre usar ejemplos reales
para facilitar las comparaciones. Tarda un poquito, este es de Antioquia, Colombia. Lo van a dibujar como lo vean ustedes. ¿Se escucha, Regu? Bueno. Como lo vio. Está subtitulado, No, están todos subtitulados en inglés. Están los japoneses, por ejemplo, son vídeos muy guays, porque es una clase muy diferente. Lo tenéis subtitulado en inglés, tenéis... Bueno, a partir de ahí luego podéis salir también a la transcripción en inglés. ¿Vale? Bueno, si es de Colombia, pues lo vais a entender. Si es de Japón, pues igual no. Alguien que me colabore. Hay algún vídeo inglés también. Tenéis esa transcripción y tenéis la propuesta que se ha hecho de cómo trabajar este vídeo en formación continua. ¿En qué te tienes que fijar? ¿Qué preguntas te hacemos sobre el vídeo? ¿Cómo lo plantearías tú? Hay un catálogo, que son ese catálogo de masterclasses, donde tenéis muchísimos vídeos ya organizados y con una propuesta de formación continua a vuestra disposición. ¿Vale? Son todos, eso sí, porque de momento es con lo que se arrancó, de secundaria. Pero muchas veces no es lo importante el concepto concreto que estén trabajando, sino aquellas actuaciones en las que se fija, ¿vale? Bueno, si volvemos a la presentación, por favor. Esto, como os digo, lo tenéis en el Global Teaching Insights. Si buscáis eso, os saldrá toda esta... aquí está, vale. Y todo ese banco de vídeos que lo tenéis, que, insisto, es muy importante. Está muy bien construido. Hecho por profes, todos los grupos que hicimos, yo participé en uno, bueno, esto sí, está muy bien construido, yo participé en uno de ellos, vale, el orden no tenía que haber sido ese, tuve la suerte de participar y los ejemplos salieron muy bien porque nos pidió la OCDE que cada grupo estuviese formado por investigadores y por profes en activo, con lo cual teníamos las dos visiones sobre cómo elaborar esa pauta. Bueno, otra metodología que os quería comentar, el Lesson Study o el estudio de clase. El Lesson Study es una metodología que nació en Japón a principios del siglo XX para las clases de matemáticas. Se exportó posteriormente a otros países y también a otras materias, de tal manera que ya no solo se hace Lesson Study en matemáticas, sino que también se hace en otras materias. Y en los años 70 empezó a conocerse sobre todo fuera de Japón. ¿Qué se hace en el Lesson Study? Bueno, pues es un proceso que pasa, en primer lugar, por plantear qué vamos a hacer en esa clase. Esta es una tarea colaborativa que se hace pues también o bien con profesorado o también es recomendable que participe algún tipo de agente externo, pues investigador, investigadora en educación matemática, ¿vale? Pero se podría hacer solamente, por supuesto, con profesorado en activo. Deberíamos intentar combinar que haya más perfiles, uno más senior, otro más junior, ¿vale? Se hace un estudio de la clase. Ahora os voy a poner un vídeo para ilustrarlo. Es decir, se analiza con detalle qué es lo que queremos lograr con esa clase. Cuáles son los aprendizajes que queremos lograr, cuáles son las actividades en las que queremos enfocarnos más. A partir de ese estudio se hace un plan de cómo va a llevar el profe o la profe esa clase. Se ejecuta y se observa. Esa observación, de nuevo, puede ser síncrona o asincrónica. Puede ser grabada, puede ser con observación in situ. Es bueno que haya más de un observador. Es bueno también que no solamente nos fijemos en el profe, sino que tengamos identificados, en Japón recomiendan 3 perfiles de alumnado, uno que vaya más rezagado, otro que vaya pues más cerca de la media y otro que vaya más avanzado, para que también nos fijemos en sus reacciones o si podemos recuperar sus producciones, si son producciones escritas. Se hace esa observación y se hace un análisis de lo que se ha visto en función de aquello que se había planificado. Y, como os digo, en cuanto a metodología de desarrollo profesional, es una de las más sólidas porque es un proceso muy complejo de análisis de la clase, con lo cual aprendo mates, de análisis de la implementación, con lo cual aprendo didáctica de la matemática, de observación tanto propia como del compañero o de la compañera, con lo cual también aprendo a ver otras formas de afrontar lo que yo haría de una forma diferente y de aprendizaje y de mejora. Voy a poneros un ejemplo, son 3 trocitos muy pequeños de
de un vídeo de un planteamiento en Chile, por favor. Sí. Es una clase de geometría. Son prismas rectos y pirámides. Aquí están haciendo esa planificación, viendo cuáles son los objetivos, lo que nos marca el currículo. Y vértices. En base a esta actividad genérica, busqué una regularidad, que es lo que nos habíamos planteado, ¿cierto? De tener un desafío o algo, ¿cierto? Sería una pirámide de base 3. Los vértices aumentan 1 y las aristas aumentan al doble que la base. ¿Cuál es el Están buscando la relación entre vértices al construir unos poliedros. El aprendizaje que vamos a esperar de los alumnos. Que construyan las pirámides, que se nos transforme en una clase de tecnología, armando las pirámides y contando los vértices y las aristas, ¿o qué? ¿Qué opinan los demás colegas? Es decir, lo importante no es la construcción, sino que el niño se apoya en el material para luego llegar a reflexionar, mirar lo que construyó y llegar a reflexionar con respecto a eso. Esta es esa primera parte de reflexión. ¿De verdad qué es lo que queremos hacer? ¿Perdernos en que se pongan a construir esto? ¿Hacia dónde alineamos? Los niños realmente conocen bien, identifican bien lo que es vértice, lo que es arista y lo que es lado. Aprendizajes previos. Claro. O sea, empezarían los niños por construir los cuerpos geométricos y de ahí ellos pueden hacer un registro, ir contando, mirando, observando, contando el número de vértices, contando el número de aristas, hacer un registro, quizás en su cuaderno, para generalizar todo el trabajo que se está haciendo, llevarlo a una tabla en el pizarrón. Vamos a ver. Con lo cual ahí ya pasamos a la metodología. Vamos a hacer esa tabla para que vayan viendo las relaciones numéricas. Que hay una relación entre la cantidad de lados de la base con la cantidad de vértices y con la cantidad de aristas. Los vértices Y esta es la y las implementación. aristas, ¿ok? Ya. Entonces vamos a pedir primero a observar este cuerpo que tenemos acá, ¿ya? Y ustedes me van a decir cuántas aristas tenemos acá. ¿Qué le quitaste a esa pirámide? ¿Qué le quitaste? Una vértice de la arista. ¿Qué le falta? A ver, Anaís, ¿qué le falta para ser triangular, Javiera? Bien. A ver. Yo sé por qué. ¿Usted Van sabe por qué? completando la tabla. ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe por qué? A ver, Javiera, ¿quieres explicarle a tus compañeros por qué tú diste esta respuesta y esta? Aquí puse 6 porque aquí van en orden. Y aquí ¿Ya? puse 10 porque van saltándose 2 números para dar el Ojalá ahí la niña busca la regularidad ¿Hay alguien en vertical, ¿verdad? Va que viendo cómo pueda completar la tabla. decirme otra forma de descubrir lo que... Y ahora pasamos a la fase de reflexión, donde se dan cuenta de que La verdad que me... no se ha conseguido Casi me emociona. parte de lo que buscaban, que era la ¿Ya? observación de los Muy patrones en impresionante. horizontal y no en Uno vertical, no sino aprecia en dado un número realidad, de vértices, cuántas caras, cuánto le corresponde, ¿no? A los niños, cuando uno está en el momento, como se puede percibir ahí esas caritas, esa alegría, esas ganas de participar de los chiquillos. ¿Pero qué pasó con la lectura de la tabla? Como dijo Andrea, en cierto momento los chiquillos vieron de forma vertical la tabla. Sí. La lectura fue de forma vertical. ¿Ya? ¿Y el objetivo nuestro cuál era? El objetivo de nosotros era que fuera horizontal, hacer de que los niños supieran que a la base solamente tenían que sumar 1 para saber cuántos vértices y que el doble siempre iba a ser la arista. Cuando César hace alusión a la base 5 y Javiera instantáneamente empieza a levantar la mano antes que le haga la pregunta. Javiera, ¿qué pregunta voy a hacer? ¿Esperabas que los chiquillos dieran respuestas tan rápidamente como surgió en el video? ¿Visten en nuestras No, aulas? creo que Al igual que cuando lo Cecilia, planificamos, divisé si algunos recuerdo, chicos que luego de terminar la completación ya en está. la pizarra... Lo que, los vértices como y la veis, arista, el se proceso es un pusieron a proceso jugar, muy a tomar las complejo pajillas. y Entonces, muy yo rico. creo que ahí nosotros No solamente se tendríamos que fijan plantearnos en la alguna actuación del actividad profesor, en la también, cual que por eso lo divisáramos podemos esa parar ahí ya, situación en y la... no nos quedaran esos en el desarrollo de cómo los alumnos han ido respondiendo, si han respondido a la velocidad que nosotros creíamos, si se han atascado donde nosotros preveíamos, si
la trayectoria de aprendizaje que han seguido pues ha sido buena o mala respecto a las expectativas. Claro, me diréis, joder, es que esto, si tenemos que hacer esto para cada clase, claro, por eso los japoneses, el horario de las clases en secundaria en Japón es desde que sale el sol hasta que se pone. O sea, no es poético, es literal, ¿vale? O sea, los profes están allí desde que sale el sol hasta que se pone. Bueno, entonces, vale, y hacen la clase y luego están la tarde formándose, haciendo normalmente este tipo de metodologías. Vale, tranquilos, no, o sea, no aspiro a esto yo, pero, vale, no digo que lo tengamos que hacer en todas las sesiones, esto lo podemos hacer en una unidad, ¿vale? En aquella que empezamos nueva este año y no tenemos clara, ¿vale? Tampoco digo que tengamos que hacerlo solo con los de nuestro cole. Nos podemos juntar, podemos crear un grupo de trabajo, una comunidad de aprendizaje a través de un centro de profesorado de recursos y hacer cosas puntuales. Incluso nosotros hemos trabajado esto bastante en hacer una adaptación a gran escala que llamamos, y a ver, esto, bueno, Andorran Lesson Study, porque nos lo encargó el gobierno de Andorra, que tiene un planteamiento muy metodológicamente muy avanzado en cuanto a las clases de mates. Fue un diseño que hizo en su día Jordi Deulofeu. Y ¿qué pasaba? Que los profes de primaria, el diseño era muy bueno, pero no acababan de encajar con él. Entonces, claro, estando en Andorra, que a los de Oviedo nos queda un poco lejos, ¿vale? Y además nos pilló la pandemia por el medio, pues lo que hicimos en lugar de esas observaciones tan puntuales y directas fue transformar un poco esto, observar a todos los profes de la escuela andorrana de quinto y de sexto, de tal manera que a cada profe lo veíamos en 2 unidades. Todos hacían todas, ¿vale? Pero cada profe lo observábamos 2 veces. Y esas UT son las unitats temporals, que dicen, es como una unidad de programación, más o menos 2 o 3 semanas. A cada profe de esos, durante esas 2 o 3 semanas, se llevaba su tablet, se grababa y le vimos todas las clases. Todas se las vimos 2 personas. Somos 7, ¿vale? En Oviedo. O sea, no penséis que esto fue Cambridge, ¿vale? O sea, estamos muy contentos con el resultado, pero fue una trabajada brutal. Y hacíamos la sesión inicial al comienzo de la unidad y la sesión final al final de la unidad. No entre cada una de las unidades, porque todas las sesiones será imposible. Entonces, hemos trabajado sobre este planteamiento y hemos visto que, ¿vale? No es un lesson study puro, pero que se puede hacer. Es decir, hay formas, y no solamente esta nuestra, esta os la cuento porque la he hecho yo, que paso he venido aquí a hablar de mi libro. No es un libro, tranquilos. Pero, quiero decir, hay otras muchas adaptaciones, cambiando la escala, cambiando el tiempo, es decir, no penséis que esto tiene que ser el modelo japonés, ¿vale? Yo lo que quería contaros era precisamente esa idea de que a través de la práctica y con una observación adaptada, pues mirad, esto es lo último que os voy a enseñar. Aquí lo que hicimos fue analizar los sentimientos que tenían, las emociones que sentían antes que para grabarse los vídeos, antes y después, en la primera ronda y en la segunda. Y esta es lo que sentían mientras proyectábamos los vídeos, porque nosotros lo que hacíamos en la sesión de cierre era enseñarles trocitos de vídeos, solo los buenos ejemplos, ¿vale? Como era una cosa en común, los malos se los reportábamos individualmente, ¿vale? Pero bueno, entonces, como veis, en general, bueno, que era una cosa que nos importaba mucho porque somos muy de lo socioafectivo, pues conseguimos que las emociones negativas se redujesen bastante, que aumentase el compromiso, la curiosidad y la sensación de, bueno, decir, de relief, ¿no? Sí, alivio, ¿vale? Gracias, Belén, de decir, bueno, esto no era tan terrible porque había mucha presión al principio, o sea, pensaron que los íbamos a observar, que los íbamos a machacar, que los íbamos a tener ahí atornillados. Bueno, pues entonces estamos muy satisfechos porque a pesar de ser un planteamiento así a gran escala, pues lo conseguimos. Bueno, ahí os dejo todo este rollo de las citas por si alguien quiere mirar algo y con esto, bueno, aquí me falta la de dar las gracias, pero bueno, con esto concluyo. Thank you.